La revelación bajo el Éufrates, gigantes, profecía y la aproximación del fin de los tiempos. En un mundo ya lleno de incertidumbre, un descubrimiento sorprendente está provocando ondas de choque en las comunidades espirituales y científicas por igual. Una misteriosa criatura, parecida a un monstruo marino con 130 dientes afilados, ha sido desenterrada en un lugar improbable. Aunque a menudo está prohibido o incluso ilegal perturbar lo que yace enterrado debajo, algo de otro mundo ha surgido recientemente de las profundidades del río Éufrates. Esta revelación no solo es intrigante, es potencialmente profética. Cada día que pasa, el poderoso Éufrates continúa marchitándose, y sus aguas, antes prósperas, ahora retroceden a un ritmo alarmante. Esta desaparición lenta pero constante se alinea inquietantemente con las profecías bíblicas, palabras antiguas que hablaban de una época en la que el río se secaría, allanando el camino para eventos inimaginables. ¿Qué secretos se esconden bajo su corriente que se desvanece? ¿Son estas sorprendentes revelaciones mensajes divinos desde arriba? ¿Podrían ser presagios de acontecimientos apocalípticos que la Biblia ha predicho desde hace mucho tiempo? Una cosa está muy clara, lo que se ha descubierto debajo del Éufrates no se parece a nada visto antes y exige la atención del mundo. El secado del Éufrates, una antigua profecía cumplida ante nuestros propios ojos. Se está desarrollando una de las profecías más misteriosas de la Biblia. El río Éufrates, piedra angular geográfica y espiritual de la antigua Mesopotamia, se está secando. Los científicos atribuyen su declive a una combinación de cambio climático, represas agresivas y placas tectónicas cambiantes. Pero para muchos creyentes, este río que se seca no es simplemente un fenómeno científico, es una señal divina que señala el fin de los tiempos. Según el libro del Apocalipsis, el Éufrates debe secarse para dar paso a acontecimientos trascendentales que remodelarán el mundo. Y a medida que su fondo fangoso queda cada vez más expuesto, algo verdaderamente desconcertante ha salido a la luz, algo que puede obligarnos a reevaluar lo que creíamos saber sobre la historia, la fe e incluso lo sobrenatural. Antes de continuar, no olvides apoyar nuestro viaje. Toca el botón me gusta, comparte este vídeo y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz importa en esta historia que se está desarrollando. Un descubrimiento impactante, un esqueleto gigante debajo del lecho del río. Informes recientes de arqueólogos y testigos locales hablan de un hallazgo asombroso, un colosal esqueleto humanoide enterrado bajo el lecho secándose del Éufrates. El descubrimiento ha reavivado antiguos debates en torno a los Nefilim, una raza misteriosa a la que se hace referencia brevemente en el libro del Génesis. Estos seres, que se creía que eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron descritos como gigantes, héroes de antaño, hombres de inmensa fuerza y reputación. Génesis 6:4 captura su mística. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La pregunta ahora resurge con nueva urgencia: ¿podría ser esto una evidencia irrefutable de la existencia de los Nefilim? Y si es así, ¿qué significa eso para el mundo de hoy? Ecos de gigantes, señales que deshacen la explicación. Los exámenes preliminares del esqueleto desenterrado sugieren que está lejos de ser algo común y corriente. Su inmenso tamaño, sus extremidades alargadas y su enorme cráneo no coinciden con la anatomía de ninguna especie humana conocida. Estas características curiosamente se alinean con representaciones antiguas de los Nefilim, seres que se dice que se elevan por encima de los mortales con una inteligencia y una fuerza que sobrepasan la comprensión. Aún más intrigante es la ubicación del esqueleto. El río Éufrates no es solo una vía fluvial, es un sitio profundamente profético. Apocalipsis 9:1 habla de 4 ángeles atados a sus orillas, destinados a ser liberados en un momento específico de la historia. ¿Será que, junto a los gigantes, estos seres divinos o caídos también están esperando su momento? Este descubrimiento se produce durante un periodo de agitación global, patrones climáticos extraños y agitación social, circunstancias que muchos creen que corresponden con advertencias bíblicas. Estamos viendo cómo la profecía cobra vida en tiempo real.
El misterio de los Nefilim. ¿Quiénes eran realmente? El río Éufrates ha sido durante mucho tiempo una fuente tanto de maravilla espiritual como de misterio mitológico. Debajo de sus fangosas profundidades puede haber algo más que reliquias olvidadas, tal vez incluso tumbas selladas, ciudades antiguas y portales a reinos más allá del nuestro. Una teoría ampliamente aceptada es que, después del gran diluvio, los Nefilim fueron encarcelados bajo la tierra, posiblemente bajo el propio Éufrates. Esta creencia tiene sus raíces en Judas 16, y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Si esta teoría es cierta, entonces el secado del Éufrates no es una coincidencia. Es un acto divino, una señal celestial de que algo escondido durante mucho tiempo está a punto de despertar. Las pistas bíblicas, Génesis y Números. En Génesis 6, los Nefilim se presentan con detalles sutiles pero inquietantes. No se les llama explícitamente gigantes, sino más bien hombres valientes, hombres de renombre, nacidos de la unión de linajes divinos y humanos. Su aparición en la tierra marca un momento en que la maldad de la humanidad se volvió tan intensa que entristeció al Señor, lo que condujo al gran diluvio. Posteriormente, en Números 1 y 33, se confirma su inmenso tamaño, y allí vimos a los Nefilim, y nos parecíamos a nosotros mismos saltamontes, y así les parecíamos a ellos. Este versículo pinta una imagen vívida de estos seres tan grandes, tan poderosos, que incluso los guerreros experimentados se sentían insignificantes en su presencia. Entonces, ¿qué eran realmente los Nefilim? ¿Seres de fuerza bruta, abominaciones divinas o mensajeros de algún propósito antiguo y olvidado? Si este viaje a través de la profecía y el misterio le resulta convincente, presione el botón de suscripción para obtener más contenido y asegúrese de compartir sus ideas en los comentarios a continuación. Los 4 ángeles bajo el Éufrates, una profecía escalofriante. Pero es posible que los gigantes no sean las únicas entidades antiguas que despiertan bajo el Éufrates. Según Apocalipsis 9, 14-15, una inquietante profecía se cierne sobre este río, libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El verso continúa, y los 4 ángeles que habían sido mantenidos preparados para esta misma hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Estos no son ángeles de misericordia o de guía. Son seres caídos, encarcelados hace mucho tiempo por su impensable poder y rebelión. Si bien los demonios son libres de vagar por la tierra, estos 4 ángeles eran tan peligrosos que requerían restricción divina. Y la Biblia nos dice que no serán contenidos para siempre. El secado del Éufrates y el cumplimiento de las profecías. En los últimos años, el río Éufrates ha estado experimentando una disminución dramática y alarmante en los niveles de agua. Su otrora caudaloso caudal se ha reducido a mínimos históricos. Este cambio repentino y preocupante ha llamado la atención de muchos eruditos bíblicos y creyentes devotos, quienes lo ven como una señal, un cumplimiento potencial de una antigua profecía. ¿Podría ser esto un precursor de los acontecimientos catastróficos descritos en el libro del Apocalipsis que señalan la inminente liberación de los ángeles caídos? La Biblia habla directamente de tales señales. Apocalipsis 4, 1 advierte sobre el secado del río Éufrates como heraldo del fin de los tiempos. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Este pasaje profético sugiere que el secado de este importante río es un acontecimiento vital que allana el camino para la batalla final en Armagedón. La transformación física que está ocurriendo hoy en el Éufrates, un río que se seca y deja al descubierto antiguos secretos que se encuentran debajo, plantea preguntas. ¿Podría ser esto un suceso natural o es una señal clara del juicio divino, como se predice en las Escrituras? El fenómeno global de los ríos rojos. Para aumentar el misterio, los ríos de todo el mundo están exhibiendo un fenómeno inusual. Muchos, inexplicablemente, se han vuelto de un rojo intenso. Esto ha provocado una investigación mundial en la que científicos y teólogos buscan explicaciones. Entre los ríos afectados se encuentran el río Remac en Perú,
varios cuerpos de agua en Lima, y lo más sorprendente, el propio río Éufrates. Estos sucesos no son solo incidentes aislados. Son parte de un patrón creciente que algunos creen que no puede descartarse como mera coincidencia. A medida que estos ríos se vuelven rojos, uno no puede evitar recordar el simbolismo bíblico asociado con tales eventos. La Biblia ha vinculado durante mucho tiempo la transformación del agua en sangre, con el juicio divino señalando el momento del ajuste de cuentas. El libro del Apocalipsis, en particular, ofrece una descripción escalofriante. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16, 4. Este pasaje se refiere a uno de los juicios de las 7 copas, eventos catastróficos que azotarán la tierra como parte de la ira final de Dios. Estas plagas, a diferencia de desastres pasados que afectaron solo a partes del mundo, tienen un alcance global y señalan las etapas finales del juicio antes del regreso de Cristo. Lo que hace que esto sea especialmente inquietante es el paralelo con la primera plaga en Egipto, cuando las aguas del Nilo se transformaron en sangre como un poderoso acto de intervención divina. Y todas las aguas del río se convirtieron en sangre, los peces del Nilo murieron, y el río olía tan mal que los egipcios no podían beber su agua. Éxodo 7, 20-21. Ambos escenarios, ya sean las plagas de Egipto o los juicios finales del Apocalipsis, sirven como señales inequívocas del poder de Dios y una advertencia a la humanidad sobre el destino que está por venir. Las preguntas que surgen son inquietantes. ¿Podrían los acontecimientos que se desarrollan hoy ser un cumplimiento de esta antigua profecía? Los crecientes informes de ríos y lagos que se vuelven de color rojo sangre, desde el río Yangtze en China hasta el río Remak en Perú, han dejado a los científicos buscando explicaciones. Estos extraños acontecimientos son cada vez más frecuentes y generalizados, y aunque algunos pueden atribuirlos a fenómenos naturales, muchos creyentes insisten en que son señales de Dios que apuntan hacia el cumplimiento venidero de las advertencias proféticas expuestas en la Biblia. El río Éufrates, en particular, ocupa un lugar único en la profecía bíblica, como uno de los ríos más importantes tanto de la historia como de las Escrituras. Se menciona en relación con los últimos días antes del Armagedón. Apocalipsis 4, 1 habla directamente del río que se seca para dar paso a los reyes del Oriente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Mientras el Éufrates experimenta sequías sin precedentes y partes de él se secan, algunos observadores proféticos creen que esto, junto con las desconcertantes aguas rojas, puede ser señales inequívocas de que las advertencias bíblicas están cobrando vida ante nuestros ojos. Pero si el reciente fenómeno de los ríos de color rojo es en realidad un cumplimiento del juicio de la tercera copa, ¿qué podría seguir después? Según el libro del Apocalipsis, los juicios divinos no harán más que intensificarse, cada uno más devastador que el anterior. Después de la transformación del agua en sangre, la Biblia predice una catástrofe aún mayor, el juicio de la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a la gente con fuego. Fueron quemados por el intenso calor y maldijeron el nombre de Dios que tenía control sobre estas plagas, pero se negaron a arrepentirse y glorificarlo. Apocalipsis 16, 8-9. Este pasaje advierte sobre temperaturas globales insoportables, donde el propio sol quemará la tierra, causando un sufrimiento inimaginable. Ya no es exagerado pensar que podemos estar viendo cómo las primeras etapas de esta profecía cobran vida. En los últimos años hemos sido testigos de olas de calor sin precedentes, incendios forestales devastadores y un aumento notable de la actividad solar. El Sol está entrando en una fase especialmente activa, con frecuentes e intensas tormentas solares. Recién en 2024, una serie de tormentas geomagnéticas interrumpieron las comunicaciones y provocaron fallos en la red eléctrica. Estos acontecimientos plantean la pregunta, ¿estamos ya presenciando las primeras señales de la profecía de que el Sol quemará la Tierra en los últimos días? Además, la creciente frecuencia e intensidad de los desastres climáticos, sequías, escasez de alimentos y migración masiva pueden ser solo un preludio de lo que se predice en el juicio de la cuarta copa.
A medida que se desarrollan estos fenómenos climáticos extremos, se vuelve más difícil ignorar la posibilidad de que estemos a punto de experimentar eventos aún más severos, como se predicen las escrituras. Para grabar estos signos preocupantes, el próximo eclipse lunar total, a menudo denominado luna de sangre, ocurrirá el 14 de marzo. Este raro evento celestial no es solo un espectáculo visual. A lo largo de la historia, las lunas de sangre han sido vistas como presagios siniestros que presagian cambios significativos, advertencias y mensajes divinos. Desde las civilizaciones antiguas hasta la tradición bíblica, la luna de sangre ha sido vista como una señal sobrenatural de lo que vendrá. Para aumentar el misterio, han surgido informes de sonidos extraños y de otro mundo que emanan del río Éufrates. Los lugareños afirman haber escuchado lo que describen como gritos de ángeles caídos debajo de la superficie del río. ¿Podrían ser estos los gritos de los 4 ángeles caídos, como se describe en el Apocalipsis? ¿O son estos sonidos parte de algo más siniestro que se desarrolla ante nosotros? Es imposible ignorar la misteriosa conexión entre el secado del río, las aguas de color rojo sangre y los ruidos extraños. El río Éufrates, que ha atravesado el corazón de la antigua Mesopotamia, está profundamente arraigado en la historia bíblica. Se menciona por primera vez en Génesis 2:1 como uno de los 4 ríos que fluían del jardín del Edén. Su significado solo se profundiza a medida que rastreamos su mención a lo largo de la Biblia hebrea, la literatura no canónica y el Testamento cristiano. Hoy en día, muchos cristianos observan el Éufrates con un mayor sentido de urgencia, a medida que el río se acerca a lo que algunos creen que será el cumplimiento de su papel profético en los últimos tiempos. Recientemente apareció un vídeo inquietante que muestra sonidos extraños y antinaturales provenientes de debajo del río Éufrates. ¿Podrían ser estos sonidos las voces de los ángeles caídos? No está claro si este vídeo es genuino o simplemente un engaño, pero la escalofriante posibilidad de que estos ruidos puedan estar relacionados con el cumplimiento de la profecía bíblica agrega otra capa de misterio a los ya inquietantes acontecimientos que se desarrollan alrededor del Éufrates. La pregunta cobra gran importancia: ¿se está cumpliendo ante nuestros ojos la profecía de la Biblia sobre la desecación del río Éufrates y la liberación de los ángeles caídos? Solo el tiempo lo dirá, pero las señales son cada vez más difíciles de ignorar. Los próximos días pueden revelar más sobre la verdad detrás de estos siniestros acontecimientos, y los creyentes de todo el mundo se preguntan qué tan cerca estamos del cumplimiento final de estas antiguas advertencias. Según las Escrituras, 4 ángeles poderosos están atados en el río Éufrates, esperando el momento señalado para ser liberados. Cuando llegue su momento, desatarán una destrucción catastrófica sobre la humanidad, matando a 1/3 de la población mundial con un aterrador ejército de 200 millones de jinetes. La naturaleza de estos jinetes sigue siendo ambigua. Podrían ser entidades sobrenaturales o quizás fuerzas tecnológicas avanzadas. Sin embargo, una cosa es segura: este acontecimiento apocalíptico está predicho en la Biblia. Apocalipsis 9:14-15 dice claramente, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar la tercera parte del hombre. Esta profecía sirve como un claro recordatorio de que tal evento ciertamente sucederá en el futuro. Además de esto, la Biblia habla de bestias encerradas en el abismo, esperando que emerjan en los últimos días. Un ángel, o quizás un ángel caído, abrirá el pozo en un momento específico, liberando estas fuerzas oscuras sobre la tierra. Apocalipsis 9:1 describe este evento: y el 5.º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caer del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del abismo. Apocalipsis 9:3 explica con más detalle: entonces, del humo vinieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas langostas, una vez desatadas, provocarán una devastación generalizada. Si bien el pozo sin fondo se representa en la tierra, también podría representar una puerta de entrada a otra dimensión o reino. Las Escrituras también insinúan el regreso de gigantes y criaturas híbridas,
seres mencionados en el libro del Génesis, que una vez vagaron por la tierra antes del diluvio. A pesar de los esfuerzos de Dios por eliminarlos, estas criaturas reaparecieron, como se ve en la historia de David y Goliat, demostrando que tales gigantes existían una vez más. Jesús mismo predijo que los días anteriores a su regreso reflejarían los días de Noé, lo que sugiere un periodo de gran inquietud y sucesos sobrenaturales. Mateo 12 y 37 registra sus palabras, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta comparación apunta al hecho de que la humanidad será testigo de acontecimientos aterradores, como nunca antes se habían visto. Además, en Lucas 9 y 26, Jesús advierte, desfalleciendo los corazones de los hombres por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. A medida que observamos cómo se desarrollan estas señales a nuestro alrededor, se hace evidente que la profecía bíblica se está cumpliendo con una claridad cada vez mayor. Si bien muchos se burlan o desestiman estas señales como supersticiones, raras anomalías naturales o curiosidades científicas, para aquellos con discernimiento espiritual y conocimiento de la palabra de Dios, estas señales son una advertencia fuerte e inequívoca. Advertencias. 2 Pedro 3, 4 predice exactamente este tipo de escepticismo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. Ahora profundicemos en el misterio de los 4 ángeles caídos. Apocalipsis 9, 13-21 nos proporciona detalles cruciales sobre su papel en los acontecimientos apocalípticos. El versículo 13 introduce la trompeta del sexto ángel, acompañada por una voz de los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios. El sexto ángel recibe instrucciones de liberar a los 4 ángeles atados en el río Éufrates. Estos 4 ángeles, que han estado confinados hasta este preciso momento, tienen autoridad para provocar la muerte de 1/3 de la humanidad. Apocalipsis 9 y 15 revela la magnitud de su poder, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar la 1/3 parte del hombre. La escala de destrucción que desatan es inimaginable. Un ejército de 200 millones de soldados montados. El versículo 17 proporciona una descripción escalofriante de los caballos y jinetes vistos en la visión de Juan. Sus corazas eran de fuego rojo, azul oscuro y amarillo, como el azufre. Los caballos tenían cabezas como de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Estas 3 plagas, fuego, humo y azufre, diezmaban a 1/3 de la población mundial. En el versículo 19, aprendemos que el poder de los caballos reside no solo en su aliento de fuego, sino también en sus colas, que parecen serpientes con cabezas que causan inmenso sufrimiento. A pesar de tal horror, Apocalipsis 9, 20-21 revela una verdad inquietante, incluso aquellos que sobrevivan a estas calamidades se negarán a arrepentirse. Continuarán en su idolatría, adorando ídolos sin vida hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Peor aún, persistirán en sus caminos pecaminosos, sin arrepentirse de sus asesinatos, hechicerías, inmoralidad y robos. La voz que escucha Juan, instruyendo al sexto ángel a liberar a los ángeles atados, se origina en los 4 cuernos del altar de oro, como se describe en Éxodo 27, 2. Este momento indica que, en última instancia, Dios tiene el control de estos eventos. Si bien las fuerzas demoníacas pueden desatar el caos, lo hacen dentro de los límites de la voluntad de Dios. Los 4 ángeles atados, de naturaleza demoníaca, representan ángeles caídos, como se ve en 2 Pedro 2, 4, donde está escrito, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad para ser retenidos en juicio. A diferencia de los santos ángeles de Dios que permanecen libres, estos ángeles caídos están atados, esperando el momento señalado. El río Éufrates ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la pecaminosidad humana. En Génesis 14,
Leemos acerca de la primera confederación de guerra formada cerca del Éufrates. Génesis 4:8 sugiere que el primer asesinato ocurrió en esta región, cerca del jardín del Edén. La antigua idolatría babilónica, que comenzó en esta área, es condenada en Apocalipsis 18 y Zacarías 5. Esta región, llena de oscuridad y maldad, sirve como telón de fondo para el juicio venidero. Anteriormente, en Apocalipsis 9, encontramos las langostas demoníacas que emergen del abismo. Ahora se nos presenta a los 200 millones de jinetes armados y listos para llevar a cabo la voluntad destructiva de los ángeles liberados. Estos soldados de caballería, tal vez bajo la influencia de fuerzas demoníacas, causarán estragos en la tierra y reclamarán un tercio de la humanidad. Sin embargo, a pesar de los horrores que enfrentan, las naciones supervivientes siguen obstinadas y se niegan a arrepentirse de sus pecados. Los libros proféticos de Joel 2 y Ezequiel 38 también prevén una invasión de Israel, señal del juicio venidero. Estos juicios tienen como objetivo provocar el arrepentimiento, pero, trágicamente, a menudo no lo logran. Esto revela el tormento espiritual que aguarda a los impenitentes, un anticipo del sufrimiento eterno que enfrentarán en la otra vida. Apocalipsis 9 proporciona más información sobre estos eventos apocalípticos, detallando los juicios de la quinta y sexta trompeta. En la quinta trompeta, una estrella cae del cielo, simbolizando a Satanás. Se le da la llave del abismo, que utiliza para liberar una horda de langostas demoníacas. Estas criaturas atormentan a los incrédulos durante 5 meses, causando tal angustia que la gente buscará la muerte, pero no encontrarán escapatoria. Dirigidas por un gobernante llamado Apolión, que significa destructor, estas langostas provocan un sufrimiento indescriptible. Cuando suena la sexta trompeta, los 4 ángeles liberados del Éufrates desatarán la caballería demoníaca de 200 millones de hombres, lo que provocará la muerte de un tercio de la humanidad. A pesar de las calamidades, los sobrevivientes se niegan a arrepentirse y prefieren continuar con sus caminos pecaminosos. Entonces, ¿quién es este ejército? Los escépticos descartan estas profecías como mitos, pero los creyentes permanecen firmes en su convicción de que la Biblia es exacta y digna de confianza. A medida que se desarrollan los acontecimientos, vemos señales cada vez mayores de la inminente liberación de estos ángeles caídos. Sorprendentemente, China es la única nación capaz de reunir un ejército tan masivo, y es posible que la India pronto le siga. Los colores de las corazas descritas en Apocalipsis también tienen un parecido sorprendente con el estandarte presidencial de China. El secado del río Éufrates y otras señales relacionadas apuntan a la cercanía del arrebatamiento y el regreso de Cristo. En estos últimos días, es crucial permanecer vigilantes y devotos del Señor. Estudiar Apocalipsis nos ayuda a comprender los acontecimientos que se desarrollan y a prepararnos para lo que está por venir. A pesar de su sombrío retrato de los acontecimientos del fin de los tiempos, el Apocalipsis también ofrece esperanza. Afirma que Jesús regresará para juzgar al mundo, trayendo justicia y rectitud. A quienes permanecen fieles, les espera la vida eterna en el cielo. Frente a todo el miedo y la incertidumbre que rodean el fin de los tiempos, es vital aferrarse a esta esperanza. Muchos creyentes se han preguntado por qué Dios parece retrasar su regreso después de más de 2000 años desde que Cristo caminó sobre la tierra. ¿Por qué aún no ha regresado? La Biblia enseña que el tiempo de Dios es perfecto, guiado por su amor y misericordia. 2 Pedro 3:9 nos recuerda, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La demora de Dios no se debe a negligencia, sino más bien a una demostración de su paciencia, dando a la humanidad más tiempo para arrepentirse y ser salva. Mateo 12:36 aclara aún más, pero de aquel día o de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como tal, debemos vivir en constante disposición, compartiendo el Evangelio y obedeciendo los mandamientos de Dios.
En un mundo lleno de tragedias, desde terremotos y guerras hasta enfermedades y sufrimiento, es natural preguntarse si Dios nos ha abandonado. Las predicciones fallidas sobre el regreso de Cristo pueden sacudir nuestra fe, pero esas dudas no son nada nuevo. 2 Pedro 3 advierte que vendrán burladores, burlándose de aquellos que todavía esperan el regreso de Cristo. Pedro nos asegura que Dios está activo y sostiene al mundo, como lo hizo en los días de la creación y el diluvio. Él está esperando, no con abandono, sino con amor, guardando al mundo para el día del juicio. El mismo respiro que tomas hoy es un testimonio de la obra continua e inquebrantable de Dios en tu vida. Así como Él actuó poderosamente en el pasado, su presencia y acción están vivas hoy y seguirán estando en el futuro. La obra de Dios no está limitada por el tiempo. Él siempre está trabajando, tejiendo su plan divino para el mundo. Por tanto, mantente alerta, mantente firme en tu fe, y confía en el momento perfecto del plan de Dios. Sus promesas son verdaderas, y una de las promesas más importantes es que Jesús regresará, tal como lo ha dicho: sí, vengo pronto. Apocalipsis 10 y 20. Si le preguntaran a un creyente si el regreso de Jesús es inminente, la mayoría diría sí con confianza, y lo dirían porque creen en la verdad de lo que Jesús prometió. Estoy con ellos en esa creencia. Cuando Jesús ascendió al cielo y fue arrebatado en una nube hasta desaparecer de su vista, 2 seres angelicales se aparecieron a los discípulos, dándoles un poderoso mensaje: este mismo Jesús, que fue tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1 y 11. Jesús ascendió en una nube y regresará de la misma manera, cabalgando sobre las nubes, con gran poder y gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, con gran poder y gloria. Marcos 1 y 26. Si bien nadie desconoce el momento preciso de su regreso, del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 12 y 36. Podemos, sin embargo, discernir las señales que señalan que su regreso se acerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 12 y 33. La señal que nos indica su regreso es el recogimiento de los elegidos de Dios. Esta reunión ya está teniendo lugar y se está acelerando. Los mensajeros vuelan velozmente, proclamando el Evangelio eterno, llamando a todos a salir de ella: pueblo mío, porque ha llegado la hora de su juicio. Esta es una señal clara de que el regreso del Salvador está cerca. Incluso ahora, Él está llamando a la puerta. Estemos listos para su venida. Jesús nos lanza a todos una advertencia solemne: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Mateo 12 y 44. Pero, ¿cómo será el estado del mundo cuando Él venga? Jesús nos dice: pero como era en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días previos al diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37-39. ¿Quién podría no entender esto? Así como en los días de Noé, cuando el mundo era consumido por el pecado y la indulgencia, también lo será en los últimos días antes del regreso de Cristo. En los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres malos y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3 y 13. Los engaños serán tan profundos que la gente se sentirá inducida a creer que reina la paz y la seguridad. Pero, como advierte la Escritura, les sobrevendrá una destrucción repentina justo antes de la segunda venida de Cristo. Mientras Dios reúne los restos dispersos de Israel, Satanás desatará sus engaños sobre las naciones del mundo. Gog y Magog los movilizarán para la batalla. El número de los reunidos será tan grande como la arena del mar, y subieron a lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis 20, 8-9.
Vivimos en una época en la que el sexto ángel está derramando su copa sobre el gran río Eufrates, provocando que sus aguas se sequen. Este acto está preparando el camino para los reyes de Oriente. Estos son espíritus de demonios que obran milagros y reúnen a los reyes de la tierra para la gran batalla del día del juicio de Dios. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 12-16. Incluso ahora, vemos poderes estatales alineándose con el sistema bestial. Los líderes políticos defienden una ciudad corrupta y caída para beneficio personal, y los funcionarios están tan intoxicados por los placeres de este mundo que es raro encontrar justicia para el pueblo de Dios. Los poderes de la Iglesia, el Estado y las instituciones mundanas están ahora en directa oposición a la voluntad de Dios, enfrascados en una batalla contra su verdad. Vivimos en una época en la que suena la sexta trompeta, señalando las etapas finales de este conflicto terrenal. Y el sexto ángel tocó la trompeta, Apocalipsis 9, 1. Pronto el séptimo ángel estará sobre la tierra y el mar, levantando su mano al cielo, jurando por el Eterno para que ya no haya tiempo, Apocalipsis 10, 5-7. El día del regreso de Cristo no tomará por sorpresa a los hijos de la luz. Estarán observando, esperando que aparezca su Salvador. Cuando Él venga, serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire y permanecer con Él para siempre. Entonces nosotros, los que estemos vivos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Porque justo es ante Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y daros a vosotros los atribulados descanso con nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego, para vengarse de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales serán castigados con destrucción eterna delante de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1, 7-9. El fuego llameante en el que el Señor será revelado es el mismo fuego que descenderá del cielo para consumir las fuerzas de Gog y Magog mientras rodean a los santos y la ciudad santa. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Apocalipsis 20, 9. Querido santo, debes saber esto, nuestro Dios es poderoso para librarte. Por tanto, amados, esperando estas cosas, procurad ser hallados por Él en paz, sin mancha y sin reproche. 2 Pedro 3:14. El Espíritu Santo se mueve ahora por todo el mundo, escudriñando los corazones de todos los que están abiertos al llamado de la salvación. Pronto su misión estará completa y habrá reunido a todos aquellos que estén dispuestos a servir a Dios. El mundo en general lo rechazará, y su obra llegará a su fin. Cuando concluya su misión, regresará al Padre, y como Cristo ascendió, volverá otra vez. Sus enemigos afrontarán su venganza, y sus fieles serán recibidos en Él. La obra del Salvador estará completa y Él entregará todas las cosas al Padre. Estad pues también vosotros preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 12:44. Prepárate para encontrarte con tu Dios.